¿Alguna vez has pronunciado el Padre Nuestro de forma automática, casi sin pensar, como si fuera una simple rutina aprendida desde la infancia? Puede que lo hayas dicho cientos o incluso miles de veces. Tal vez lo escuchaste desde pequeño en la iglesia, lo repetiste antes de dormir o lo recitabas como parte de una tradición familiar antes de comer. Pero detente por un segundo. ¿Realmente sabes lo que estás diciendo? ¿Te has preguntado por qué estas palabras fueron elegidas con tanto cuidado por Jesús? ¿Cuál es el propósito real detrás de cada frase? Esta no es una oración común, es mucho más que una fórmula espiritual para el día a día. Dentro de ella se esconde un código divino, un mapa espiritual que conecta directamente con el corazón de Dios. Imagina por un momento que cada palabra del Padre Nuestro es una llave que abre puertas invisibles, que activa una conexión sobrenatural y que libera un poder espiritual real en tu vida. ¿Y si te dijera que esta oración contiene una estrategia celestial? No es una simple tradición, es una declaración de alineación con el reino de los cielos. Cada línea tiene una intención, cada petición es una enseñanza. No fue entregada por Jesús como una sugerencia casual, sino como una herramienta de guerra espiritual. Él no dijo, reciten esto porque suena bonito. Él dijo, así deben orar. No fue algo improvisado. Fue una guía diseñada para transformar tu forma de comunicarte con el Padre. En este video vamos a sumergirnos profundamente en las capas espirituales del Padre Nuestro. Vas a descubrir que no se trata solo de una oración hermosa, sino de una declaración de fe que tiene el poder de cambiar tu vida si la entiendes y la aplicas con intención. Analizaremos cada palabra, cada expresión, para que puedas ver lo que muchos han pasado por alto. Esta oración es mucho más que una costumbre religiosa. Es una invitación a entrar en una dimensión espiritual más elevada, a vivir una relación con Dios más cercana, más íntima y más poderosa. Si hasta hoy sentiste que esta oración era algo rutinario o no conectabas con su profundidad, no te preocupes. Aquí la vamos a explorar paso a paso, con una claridad que renovará por completo tu forma de verla. A partir de ahora, cada vez que la recites, lo harás con un nuevo entendimiento. Tus palabras no serán vacías, tendrán peso, intención y autoridad espiritual. Y lo mejor es que al final de este video oraremos juntos, pero esta vez con propósito, sabiendo lo que decimos, sintiendo cada palabra como una verdad viva y activando su poder real en nuestras vidas. Estás a punto de experimentar un cambio radical en tu manera de orar. Este mensaje no es solo para ti, es para todos los que alguna vez se han sentido desconectados al orar. Así que si conoces a alguien que ora sin experimentar esa conexión profunda con Dios, compártelo ahora mismo este video. Y antes de continuar, dale like para que este mensaje pueda llegar a más personas. Deja en los comentarios qué parte del Padre Nuestro ha tocado más tu corazón. Y lo más importante, comparte este mensaje con alguien que realmente lo necesite. Nunca sabes cómo una sola oración, dicha con entendimiento y fe, puede transformar completamente la vida de alguien. Cuando Jesús enseñó a orar, no comenzó con títulos majestuosos, ni con términos teológicos complejos. No dijo, oh supremo soberano del universo, ni gran arquitecto celestial. En lugar de eso, eligió iniciar con dos palabras que lo cambian absolutamente todo. Padre Nuestro. Estas palabras no fueron seleccionadas al azar. No fue una elección casual. Fue una decisión cargada de intención, de propósito, de amor. Jesús estaba estableciendo algo radical. No estamos hablando con un ser lejano e inaccesible, sino con un Padre personal, cercano, íntimamente involucrado con cada aspecto de nuestra vida. Este inicio revela el núcleo de nuestra relación con Dios. No somos simplemente súbditos ni espectadores espirituales. Somos hijos, y eso cambia por completo la dinámica de la oración. Muchas personas, quizás incluso tú, han vivido la oración como un esfuerzo agotador, como si estuvieran tratando de obtener la atención de un Dios ocupado, distante o incluso indiferente. Pero cuando entiendes que te estás dirigiendo a tu Padre, todo cambia.
Ya no es una súplica temerosa, es una conversación con alguien que te conoce desde antes que nacieras, que te ama sin condiciones y que desea estar cerca de ti más de lo que tú deseas estar cerca de él. Piensa por un momento, si tienes hijos o si has experimentado el amor de un niño hacia un padre. Sabes lo que se siente cuando un pequeño se acerca sin pedir nada, solo queriendo estar en tus brazos. No busca regalos ni soluciones, solo quiere estar contigo. Ese gesto tan simple y puro derrite cualquier corazón. Eso es exactamente lo que Dios anhela de ti. Él no desea que vengas solo cuando estás en problemas. Quiere que lo busques simplemente porque sabes que en su presencia encuentras paz, seguridad y amor verdadero. Y sin embargo, para muchos, la palabra padre no evoca seguridad. Para algunos, trae recuerdos dolorosos, experiencias marcadas por la ausencia, el rechazo, la frialdad o incluso el daño. Pero aquí está la gran verdad. Dios no es como los hombres, no es una figura limitada por errores humanos. Él no hereda las fallas de ningún padre terrenal. Es el modelo perfecto de lo que un padre debería ser: constante, protector, paciente, generoso, justo y lleno de compasión. Él nunca abandona, nunca traiciona, siempre está. El enemigo lo sabe. Sabe que si logra distorsionar tu imagen de Dios como Padre, puede debilitar tu oración, puede hacerte creer que estás solo, que no eres escuchado, que necesitas esforzarte para ser aceptado. Pero todo eso es mentira. Jesús destruyó ese engaño al revelarnos esta verdad poderosa. Dios es nuestro Padre, no un juez frío ni un tirano celestial. Un Padre cercano, presente, amoroso. Y Jesús no se detuvo ahí. Dijo que estás en el cielo. Estas palabras tienen un peso espiritual profundo. Afirman que aunque Dios es nuestro Padre, también está en lo alto, sobre todo reinando desde un lugar de autoridad suprema. No es un Padre cualquiera, es el Rey del universo. Esto significa que estás unido a alguien que te ama como un Padre, pero que tiene el poder de un soberano celestial. Tu oración no se eleva al vacío. Llega directamente al trono de aquel que puede transformar tu vida, abrir caminos, romper cadenas y darte un propósito eterno. Cuando dices Padre nuestro que estás en el cielo, estás reconociendo dos cosas esenciales: que perteneces a Él como hijo o hija y que tu verdadero hogar no está limitado a este mundo. El cielo es tu destino. Tu identidad está conectada a lo eterno. Esta oración no se trata simplemente de pedir cosas buenas o de atraer bendiciones. Es mucho más profundo. Es recordar quién eres y a quién perteneces. Por eso Jesús nos enseñó a orar así desde el principio. Nos estaba mostrando una nueva forma de pensar, una nueva manera de acercarnos a Dios. No te acerques como alguien sin valor. No ores desde una postura de inferioridad. Acércate como un hijo amado, como una hija que sabe que tiene libre acceso al corazón del Padre. Esa es la clave, esa es la base. Mira los evangelios. Jesús llamó a Dios Padre más de 150 veces. No fue coincidencia, fue un ejemplo claro de cómo deberíamos relacionarnos con Él. Jesús no solo nos enseñó a llamar a Dios Padre con palabras, Él vivió cada una de esas palabras con convicción absoluta. Un ejemplo claro de esa conexión profunda lo encontramos en Juan 11, 41, 42, justo antes de que ocurriera uno de los milagros más impactantes de su ministerio, la resurrección de Lázaro. En ese momento, Jesús no suplicó ni dudó. Comenzó con una afirmación poderosa: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas. Esa frase es una muestra extraordinaria de confianza absoluta. No estaba esperando que Dios lo escuchara. Ya sabía que lo había hecho. Ese nivel de certeza es precisamente lo que Jesús quiere que tú experimentes. Que dejes de orar como quien lanza palabras al vacío,
esperando ser oído, y empieces a orar como alguien que tiene plena seguridad de que el oído del Padre está inclinado hacia ti. No se trata de repetir palabras esperando un milagro. Se trata de entrar en una conversación real con quien te conoce mejor que tú mismo. Esa confianza es el cimiento donde comienza el verdadero poder de la oración. La próxima vez que digas, Padre nuestro que estás en el cielo, haz una pausa. No lo digas por rutina. Hazlo con conciencia, con intención. Siente lo que estás declarando. No estás repitiendo una fórmula vacía. Estás reconociendo tu identidad. Eres hijo. Eres hija del Dios eterno, y el cielo, ese lugar de plenitud, justicia y gloria, es tu herencia. Al orar, no estás intentando alcanzar lo inalcanzable, estás hablando con tu Padre que ya está escuchando antes incluso de que abras la boca. Y si llamar a Dios Padre transforma cómo nos acercamos a Él, entonces lo que viene a continuación en esta oración transforma cómo lo percibimos. Santificado sea tu nombre. ¿Cuántas veces has pronunciado estas palabras sin detenerte a pensar en lo que implican? Tal vez has dicho santificado sin siquiera usar esa palabra en otro contexto de tu vida, pero tiene un peso inmenso. Significa separado, puro, digno de reverencia absoluta. Jesús no estaba pidiendo que simplemente reconozcamos la santidad de Dios con los labios. Nos estaba invitando a vivir de forma que esa santidad se refleje en nuestras acciones. Porque en la Biblia, el nombre no es solo una etiqueta, representa la identidad, el carácter, la autoridad de una persona. Por eso, cuando invocamos el nombre de Dios, no hablamos de un símbolo cualquiera, hablamos de su esencia, su naturaleza eterna, su gloria. En Éxodo 3, cuando Moisés le preguntó a Dios cómo debía llamarlo, la respuesta fue tan profunda como misteriosa. Yo soy el que soy. En esa respuesta, Dios no solo reveló su nombre, sino que definió su naturaleza, inmutable, autosuficiente, eterno. Entonces, cuando Jesús nos enseñó a decir, santificado sea tu nombre, nos estaba recordando que el nombre de Dios está por encima de cualquier otro, que no puede ser tratado como algo trivial, que no es solo cuestión de respeto verbal, sino de una vida alineada con su carácter. Aquí es donde muchos fallan. Dicen, santificado sea tu nombre, mientras viven como si Dios fuera una opción secundaria y no la prioridad principal. Llaman a Dios Señor, pero ignoran sus enseñanzas. Alaban el domingo, pero lo niegan con sus actitudes durante la semana. Esta contradicción revela una falta de coherencia que Jesús vino a confrontar. Él no nos enseñó una oración para recitar por costumbre. Nos llamó a una transformación de vida. Mira el mundo actual. El nombre de Dios se usa con ligereza, incluso como parte de bromas, insultos o expresiones vacías. En películas, canciones, redes sociales, se escucha el nombre del Altísimo con una irreverencia alarmante. Pero no siempre fue así. En tiempos antiguos, el pueblo de Israel tenía un respeto tan profundo por el nombre de Dios que ni siquiera lo pronunciaban. Los escribas, al transcribir las escrituras, se detenían, se lavaban las manos y usaban una pluma nueva exclusivamente para escribir ese nombre sagrado, porque entendían su peso. Sabían que el nombre de Dios no era un adorno, era fuego. ¿Y nosotros qué estamos haciendo con ese nombre? ¿Lo tratamos como algo separado y puro? ¿O simplemente nos mezclamos con la multitud y lo usamos como si no significara nada? La manera en que vivimos demuestra si realmente creemos que su nombre es santo. En Filipenses 2, 9, 11 se declara algo que debería estremecernos. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No es solo poesía, es una realidad espiritual. El nombre de Jesús no es uno más entre muchos, es el centro del universo. Toda criatura, en cada dimensión, reconocerá su autoridad. Por eso, cuando decimos santificado sea tu nombre, no solo estamos adorando, estamos proclamando la verdad más poderosa del universo. El nombre de Jesús no es un sonido cualquiera que flota en el aire.
es una fuente de autoridad que transforma realidades. Cuando los espíritus malignos retrocedían, lo hacían porque Jesús invocaba su propio nombre. Cuando los apóstoles imponían manos sobre los enfermos, lo hacían en ese mismo nombre. Y cada vez que tú oras hoy, firmas la petición con la llave que abre el cielo, el nombre de Jesús. Decir, santificado sea tu nombre, no es una frase bonita, es un pacto. Es decidir honrar ese nombre con cada palabra que sale de tu boca, reflejarlo con cada acto que realizas y revelarlo a una generación que ha olvidado cuánto poder encierra. Observa tu entorno. Ya no se trata solo de indiferencia hacia Dios. Muchos lo rechazan abiertamente. Su nombre se elimina de programas escolares, de conversaciones públicas y, poco a poco, de la memoria colectiva. El adversario lo sabe. Si borra el nombre de Dios, borra también el respeto y el asombro que ese nombre produce. Nuestro llamado es contracultural. Cada vez que ores, pregúntate, ¿mi vida eleva su nombre o lo diluye? Mis decisiones comunican que Él es distinto, apartado, especial. Cuando esa verdad cala en tu corazón, tu adoración adquiere una fuerza que ya no puede ser silenciada. Y si declarar santo el nombre de Dios redefine cómo vivimos, la siguiente instrucción de Jesús es todavía más desafiante. Venga tu reino. A simple vista parece un deseo piadoso, pero en realidad es un clarín de batalla. Con estas 3 palabras pides un cambio de gobierno espiritual. Hoy coexisten 2 reinos: el sistema terrenal, obsesionado con estatus, riqueza y autopromoción, y el reino de Dios, donde servir es más grande que mandar, donde el trono fue conquistado mediante una cruz, no mediante la fuerza. La gran pregunta es, ¿cuál de esos reinos estás edificando con tus decisiones diarias? En el reino de este mundo, la verdad se modifica según la opinión del momento. El bien y el mal se intercambian según convenga. En el reino de Dios, los humildes son levantados y los orgullosos pierden el pedestal. Cuando Jesús recorrió Galilea, anunció, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Sus milagros no eran simple espectáculo, eran demostraciones del gobierno divino irrumpiendo en tiempo real. Ahora esa misión recae sobre nosotros. Sin embargo, muchas personas prefieren un reino personalizado, uno donde Dios respalde sus planes sin tocar su ego, donde Jesús esté de adorno pero ellas sigan sentadas en el trono. Por eso Jesús no dijo, bendice mi reino, nos enseñó a decir, venga tu reino. Pronunciarlo implica rendición total. Padre, desplaza mis prioridades e instala las tuyas. Gobierna mis pensamientos, mis relaciones, mi ciudad. Es una declaración que activa una ofensiva espiritual. En cuanto la haces con entendimiento, te conviertes en amenaza para la oscuridad. Estás solicitando que la luz invada los espacios donde antes reinaba la sombra, que la justicia reemplace la corrupción, que la verdad desarme la mentira. Solo hace falta mirar los titulares para confirmar que la humanidad ha abrazado el reino equivocado, grietas sociales, engaño, codicia, todo evidencia de un mundo que rechazó el liderazgo de Dios. Pero Jesús jamás dijo, resígnense hasta que lleguen al cielo. Nos instruyó a clamar por la llegada de su reino ahora mismo. La cuestión es, ¿estás dispuesto a vivir de tal manera que tu rutina se convierta en terreno conquistado para ese reino? Si anhelas verlo manifestarse, tu agenda, tu billetera, tus conversaciones y tu pantalla deberán alinearse con los valores del rey. Esa decisión convierte cada día en territorio estratégico donde el cielo toca la tierra. Pedir que venga el reino de Dios no es simplemente recitar una frase con tono solemne, es convocar una revolución espiritual, es invitar a que el cielo invada la tierra y que Dios establezca su gobierno en cada rincón de nuestra vida. Esta oración nos lanza a la acción. Implica vivir de una manera que refleje el carácter del Rey. Significa convertirnos en las manos que sanan, los pies que caminan hacia el necesitado, las voces que defienden la verdad incluso cuando la mentira es popular. Vivir clamando, venga tu reino, requiere valentía. Es adoptar una forma de vida que desafía la corriente. Permanecer íntegro cuando la cultura normaliza lo torcido, caminar en compasión cuando el odio se multiplica,
hablar con integridad cuando el cinismo es la norma. Por eso, cada vez que pronuncies esta parte de la oración, pregúntate, ¿estoy permitiendo que el reino de Dios se manifieste en mí? ¿O estoy demasiado ocupado construyendo mi propio imperio, centrado en mis sueños, mis planes, mis deseos? La profundidad de esta oración se intensifica aún más cuando pasamos a la siguiente frase: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta línea representa una de las rendiciones más difíciles del alma humana, porque es fácil decirle a Dios lo que queremos. Lo complicado es soltar el control y decirle no lo que yo quiera, sino lo que tú sabes que es mejor. Y es justo ahí donde muchos tropiezan. Rendirse no es pasividad, es confianza activa, es seguir caminando, aun cuando el camino no luce como esperabas. ¿Te ha pasado alguna vez? Oraste con lágrimas por una puerta abierta, por una respuesta inmediata, por algo que creías completamente justo, y la respuesta fue no, o peor, silencio. Tal vez suplicaste por una relación que terminó, por una oportunidad laboral que se desvaneció, por una sanidad que no llegó como esperabas. En esos momentos, decir hágase tu voluntad no es teología, es guerra interior. Incluso Jesús, en el momento más agónico de su vida, oró con sinceridad desgarradora en el huerto de Getsemaní. Sabía lo que le esperaba: traición, dolor, la cruz, la distancia del Padre. Y aún así dijo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esa oración no fue tranquila ni fácil, fue una lucha interna, pero en ese momento Jesús nos mostró el verdadero significado de rendirse, confiar completamente, incluso cuando eso significa caminar hacia el sufrimiento. Y aquí es donde debemos mirarnos con honestidad. ¿Realmente queremos que se haga la voluntad de Dios o solo queremos que Dios apruebe nuestros planes? Esta es una de las preguntas más desafiantes de toda la vida espiritual, porque rendirse implica renunciar a la necesidad de tener siempre el control. Significa decir: Dios, aunque no entienda, aunque me duela, aunque no vea el porqué, confío en ti. Cuando miras la historia bíblica, esto se vuelve aún más claro. José, por ejemplo, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, falsamente acusado y arrojado a prisión. A simple vista parecía abandonado, pero detrás de cada escena Dios tejía un plan mayor. Al final, José no solo fue vindicado, sino que se convirtió en una figura crucial para salvar a toda una nación. Su dolor tenía propósito, aunque él no lo supiera en ese momento. Pablo, el apóstol que soñaba con predicar el evangelio libre y sin restricciones, terminó siendo azotado, apedreado, naufragando y encarcelado. Pero desde esa celda escribió cartas que moldearían el corazón del cristianismo hasta hoy. ¿Por qué? Porque había soltado su agenda para abrazar la de Dios. Y ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces te has frustrado por no obtener lo que querías sin darte cuenta de que estabas luchando contra el mismo plan de Dios? Nos aferramos a relaciones, trabajos, expectativas, y cuando las cosas no salen como queremos, dudamos. Pero cuando oras, hágase tu voluntad, estás entregándole a Dios el bolígrafo y diciéndole: escribe tú esta historia, porque la ves completa, mientras yo solo veo una página. Ahí es donde nace la paz verdadera, no de tenerlo todo resuelto, sino de saber que quien está al mando es sabio, justo y bueno. Y aquí va el verdadero reto. La próxima vez que digas estas palabras, no las digas con ligereza. Pregúntate con sinceridad: ¿confío lo suficiente en Dios como para dejarle mis planes, mis sueños, incluso mis miedos? Porque si la respuesta es sí, entonces estás a punto de entrar en un nivel de fe donde la voluntad de Dios se convierte en tu mayor seguridad. Si queremos que se haga la voluntad de Dios en la tierra, entonces esa transformación debe empezar dentro de nosotros. Y por eso Jesús, al guiarnos en la oración,
No nos enseñó a pedir grandes reservas ni seguridad a largo plazo. No dijo, danos nuestro pan mensual o danos provisiones para el año completo. Él nos enseñó algo mucho más profundo y desafiante. Danos hoy nuestro pan de cada día. Este pedido no es solamente acerca de alimento físico. Se trata de dependencia, de confianza total, de romper con la ilusión de autosuficiencia que muchas veces alimentamos sin darnos cuenta. En una sociedad que nos empuja constantemente a planificar, a controlar cada detalle, a ahorrar como si nuestra seguridad dependiera solo de nosotros, Jesús nos dice algo completamente diferente. Confía en el Padre día tras día. Haz una pausa y piensa. ¿Cuántas noches te has desvelado por preocupaciones económicas, por la incertidumbre laboral, por no saber cómo sostendrás a tu familia? Esa ansiedad silenciosa que se cuela en el corazón sin pedir permiso, es precisamente lo que esta oración combate. Jesús nos está invitando a un cambio radical de mentalidad, dejar de mirar lo que falta y comenzar a confiar en aquel que nunca falla. El ejemplo está en el pueblo de Israel durante el desierto. Dios les envió maná del cielo, alimento directo desde su mano, pero había una condición muy específica: solo podían recoger lo necesario para ese día. Si intentaban almacenar más, se corrompía. ¿Por qué? Porque Dios no estaba solo proveyendo comida, estaba enseñando una lección de dependencia diaria. Estaba mostrándoles que la fuente de su provisión no era el desierto, ni su esfuerzo, ni su previsión. Era Él. Y esa es exactamente la misma enseñanza que Jesús nos entrega. Pero seamos honestos, esto no es fácil. Todo en nuestro interior quiere certezas. Queremos estar cubiertos para los próximos 5, 10, 20 años. Queremos la tranquilidad de tener todo resuelto. Pero Jesús nos está diciendo, no pongas tu confianza en lo que acumulas, ponla en el Dios que suple, porque esta dependencia diaria no solo aplica al dinero. ¿Qué pasa con tu paz interior? ¿Cuántas veces intentas acumular ánimo, fuerza, calma, como si pudieras almacenar energía emocional para toda la semana, solo para llegar al miércoles y sentirte vacío? Jesús nos invita a regresar a Él cada día, a pedir fuerza cuando nos falte, sabiduría cuando estemos confundidos, paciencia cuando nos sintamos al límite, provisión cuando no sepamos cómo avanzar, un día a la vez. No se trata de vivir sin planes, sino de vivir con fe. Jesús mismo vivió así. No caminaba con reservas de oro, ni con una red de seguridad humana. Su confianza en el Padre era total. Él nos mostró que cuando confías en Dios como proveedor, experimentas una libertad que el mundo simplemente no puede ofrecer. Y es que la verdadera paz no viene de tener todo bajo control, viene de saber que estás en las manos de alguien que nunca falla. Mira a tu alrededor. Vivimos en una cultura obsesionada con acumular, con tener más, con asegurar el futuro. Es agotador. Jesús te está diciendo, suelta, pide lo que necesitas hoy y confía en mí para encargarme del mañana. Entonces, aquí va el desafío. ¿Qué pasaría si realmente creyeras que Dios es tu proveedor diario? ¿Cómo cambiaría tu rutina, tu nivel de ansiedad, tus decisiones? Si vivieras como si el mismo Dios que alimentó al pueblo en el desierto, que envió cuervos a alimentar a Elías, que multiplicó 5 panes para miles, sigue cuidándote a ti ahora mismo, porque lo hace. Así que la próxima vez que ores esta parte del Padre Nuestro, no la digas solo con los labios. Déjala quebrar tu dependencia del sistema, del salario, del control. La paz auténtica nace cuando entiendes que no tienes que tener todo resuelto, porque ya tienes un Padre que sabe exactamente lo que necesitas. Y si pedir el pan diario nos enseña a depender de Dios, entonces la siguiente parte de la oración nos lleva a algo igualmente revolucionario: ser verdaderamente libres. No solo libres de la necesidad, sino libres del peso invisible que arrastramos: culpa, amargura, resentimiento, cadenas del alma que nos mantienen atados al pasado. Jesús
no solo nos dijo, pidan perdón, nos dio una fórmula divina que sacude nuestra forma de relacionarnos con Dios y con los demás. Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y aquí es donde muchos tropiezan, porque decir, Dios, perdóname, puede parecer fácil, pero decir, Dios, ayúdame a perdonar, eso ya cuesta mucho más. Y sin embargo, Jesús conecta las dos cosas de manera inquebrantable. No podemos separar el perdón que pedimos del perdón que damos. Piénsalo, ¿alguna vez te has sentido distante de Dios sin una razón clara? Estás orando, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, pero hay una desconexión interna que no entiendes. Muy a menudo, esa distancia está vinculada a un perdón que aún no has liberado, a heridas no sanadas, a resentimientos escondidos, a recuerdos que siguen filtrando oscuridad en tu interior. Ese sentimiento de desconexión espiritual que a veces llevamos sin saber por qué. Jesús nos lo explicó con claridad. Muchas veces, lo que apaga nuestra vida de oración, lo que bloquea nuestra paz y endurece nuestro corazón, es una sola raíz no tratada, la falta de perdón. No es un detalle menor, es un muro invisible que se levanta entre nosotros y la plenitud de la misericordia de Dios. Y lo más fuerte es que no lo digo yo, lo dijo el mismo Jesús en Mateo 6, 14, 15. Si ustedes perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Esa afirmación es una de las más directas de toda la enseñanza de Jesús. Nos confronta con una verdad incómoda. El perdón que recibimos está profundamente conectado con el perdón que extendemos. No se trata de merecimiento. No se trata de si la otra persona lo pidió, lo reconoció o lo valoró. Se trata de nuestra decisión de soltar. Porque cuando decidimos aferrarnos al rencor, también estamos cerrando la puerta a la gracia que tanto necesitamos. Jesús ilustró esto perfectamente en la parábola del siervo despiadado. En Mateo 18, un hombre debía una cantidad de dinero imposible de pagar, una deuda inmensa frente a la cual no tenía esperanza. El rey, movido por compasión, le perdonó todo, lo liberó, le ofreció una nueva oportunidad. Pero ese mismo hombre apenas salió, se cruzó con alguien que le debía una pequeña suma y en lugar de mostrar la misma compasión, fue cruel, lo atacó, lo exigió, lo encarceló. Cuando el rey se enteró, reaccionó con justicia. ¿No deberías tú haber mostrado misericordia como yo lo hice contigo? Ese relato no es solo una historia, es un espejo. Refleja lo que sucede cuando olvidamos la magnitud del perdón que hemos recibido de parte de Dios. Cada uno de nosotros ha fallado. Hemos ignorado a Dios, hemos caído, hemos herido, y aún así, Él decidió amarnos, acercarse a nosotros y ofrecernos perdón sin que lo mereciéramos. Y entonces, ¿con qué lógica podemos justificar que guardamos rencor por ofensas pequeñas comparadas con la deuda eterna que se nos ha cancelado? A menudo decimos cosas como, es que me lastimaron profundamente, no se lo merecen, nunca pidieron perdón. Y aunque ese dolor sea real, y lo es, debemos recordar que nosotros tampoco llegamos limpios ante Dios. No traíamos una lista de disculpas bien estructuradas cuando Él nos miró con gracia. Romanos 5:8 lo dice con contundencia. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Él dio el primer paso. Nos perdonó antes de que supiéramos cómo pedirlo. Entonces, perdonar no es validar lo que otros hicieron. No es justificar el daño, es liberar. Y esto debe quedar claro. Perdonar no significa olvidar, ni fingir que nada pasó. Tampoco significa abrirle la puerta a personas que te dañaron para que lo vuelvan a hacer. No se trata de dejar que la toxicidad vuelva a entrar en tu vida. Se trata de poner la situación en manos de Dios. Es decir, no permitiré que esto me esclavice más.
No dejaré que esta herida defina mi futuro. Elijo sanar, aunque el otro no haya cambiado. Elijo liberarme del veneno del resentimiento. Perdonar es un acto de poder, no de debilidad. Es una declaración de que el pasado no tendrá la última palabra sobre tu vida, que tu sanidad vale más que tu orgullo. Y sobre todo, es una forma de honrar a aquel que, sin obligación, sin condiciones, te miró con amor y decidió perdonarte todo. Y aquí es donde se revela una de las verdades más liberadoras del perdón. No solo libera a la persona que te hizo daño, te libera a ti. De hecho, la ciencia moderna ya ha comprobado lo que Jesús enseñó hace más de 2000 años. Estudios muestran que aferrarse al rencor eleva el estrés, debilita el sistema inmunológico y alimenta la ansiedad y la depresión. Por el contrario, quienes practican el perdón experimentan mayor bienestar emocional, paz interior, relaciones más sanas e incluso una vida más larga. Pero Jesús no necesitaba un laboratorio para saber eso. Él sabía que cargar con heridas no tratadas intoxica el alma, y por eso hizo del perdón una parte esencial de la oración. Y no solo en la teoría, nos dejó el modelo, nos marcó el camino. Ahora, pongamos la mirada en el otro lado, porque si somos sinceros, hay momentos en los que no somos nosotros quienes debemos perdonar, sino quienes necesitamos ser perdonados. Todos hemos fallado. Todos hemos dicho cosas de las que nos arrepentimos, herido a personas sin intención o incluso con intención, tomado decisiones que dejaron cicatrices en otros. Así como deseamos la misericordia de Dios, también debemos tener la humildad de buscar la reconciliación cuando sea posible. Entonces, hazte esta pregunta: ¿a quién necesitas perdonar? Tal vez es alguien de tu pasado, un padre, un hermano, un viejo amigo. Tal vez es una traición reciente. O quizás, lo más difícil de todo, tal vez necesitas perdonarte a ti mismo. Tal vez hay alguien a quien tú necesitas pedirle perdón, pero no has tenido el valor de hacerlo. Sea cual sea el caso, Jesús fue claro: no podemos separar el perdón que recibimos del perdón que damos. Es una sola corriente de gracia. Si queremos que nuestras oraciones sean eficaces, si anhelamos caminar libres, debemos romper las cadenas del resentimiento. Así que, cuando recites esta parte del Padre Nuestro, no lo hagas como quien simplemente cumple con una rutina. Deja que esa oración te transforme. Si Dios pone en tu mente un nombre, no lo ignores. Puede que perdonar no sea fácil, pero es urgente. Y cuando finalmente sueltes ese peso, descubrirás que no solo estabas liberando a esa persona, también estabas liberándote a ti mismo. Porque el perdón no es un regalo para el otro, es un regalo que tú te das. Dios jamás diseñó tu corazón para cargar con cadenas. Y ahora, si el perdón nos libera de los grilletes del pasado, la siguiente parte de la oración nos prepara para las batallas del presente. No nos dejes caer en tentación. Y surge la pregunta: ¿por qué Jesús nos enseñó a pedirle eso a Dios? ¿Acaso Dios querría llevarnos a la tentación? Este versículo ha causado confusión en muchas personas. Algunos sienten que suena como si estuviéramos pidiendo que Dios no haga algo malo, pero esa no es la intención de Jesús. La Biblia lo aclara rotundamente en Santiago 1:13. Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal. Entonces, ¿por qué pedirle que no nos deje caer en tentación? Porque Jesús nos estaba entrenando para estar espiritualmente despiertos. Nos estaba enseñando a estar en guardia, a anticipar la batalla. La tentación no es una posibilidad lejana, es una certeza. Todos, absolutamente todos, enfrentamos tentaciones. Incluso Jesús fue tentado directamente por Satanás en el desierto, Mateo 4. Pero lo que marca la diferencia no es ser tentado, sino cómo respondemos ante la tentación. Jesús no nos dijo que resistamos con pura fuerza de voluntad.
Nos dijo que oremos, que clamemos por dirección divina antes de que llegue el momento crítico. Porque muchas veces, cuando alguien cae en hábitos destructivos, en relaciones tóxicas, en decisiones oscuras, no fue por sorpresa. Fue porque bajó la guardia, no se preparó. Pensó que sería suficientemente fuerte cuando llegara el momento, pero no lo fue. Por eso Jesús nos enseña: no esperes a estar en medio del campo de batalla para buscar refuerzos. Pide dirección antes de que el enemigo trace la emboscada, porque esta no es solo una cuestión de debilidad humana, es guerra espiritual. La tentación es una trampa, es una estrategia diseñada con precisión. El enemigo conoce nuestros hábitos, nuestras inseguridades, nuestras grietas. No pierde el tiempo tentando con lo que no nos llama la atención. Nos tienta justo en el punto donde sabe que somos vulnerables. Y por eso esta oración es un escudo, un pedido diario para ser guiados lejos del camino que nos haría tropezar. No para evitar la vida, sino para mantenernos firmes en ella. Porque cada día hay una batalla invisible sobre tu mente, tu pureza, tu identidad, tu enfoque. Y sin cobertura espiritual, estás caminando desarmado en territorio hostil. Jesús nos dio un ejemplo viviente con Pedro. Antes de ser arrestado, le dijo: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirte como a trigo, pero yo he orado por ti para que no falte tu fe. Lucas 22, 31, 32. Jesús no le dijo: confía en ti, sino: yo te cubro. ¿Y qué hizo Pedro? Confió en su fuerza, ignoró la advertencia y cayó. Negó a Jesús 3 veces. Ahora compáralo con la reacción de José en Génesis 39. Cuando fue confrontado con una tentación directa, no debatió, no se justificó, no jugó con fuego. Salió corriendo, se alejó de inmediato. Esa es la diferencia entre los que caen y los que permanecen. Los que permanecen no improvisan, se adelantan al peligro, se cubren antes de que la batalla empiece. Cuando enfrentamos la tentación, Jesús no nos enseñó a pedir solo fuerza para resistir, nos enseñó a clamar por sabiduría para evitarla. Porque muchas veces la batalla no se gana en el momento de la prueba, sino mucho antes, cuando elegimos si nos acercamos o nos alejamos del peligro. Y aquí viene una promesa impresionante que no podemos ignorar. En 1 Corintios 10:13 leemos que Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Más bien, junto con la tentación, les proveerá también una salida para que puedan resistirla. ¿Lo ves? Siempre hay una salida, siempre. No importa cuán fuerte parezca la tentación o cuán atrapado te sientas. Dios nunca permitirá que enfrentes algo sin darte al mismo tiempo una vía para escapar. El problema no es que no exista esa salida, es que muchas veces no queremos verla. O la vemos y no la tomamos porque requiere rendición, sacrificio o renuncia. Pero la promesa sigue en pie. Si lo buscas, Dios te mostrará la puerta de salida. Y si confías en Él, tendrás la fuerza para atravesarla. Ahora, ¿cómo aplicamos esta parte del Padre Nuestro en la vida diaria? ¿Cómo nos mantenemos protegidos frente a un enemigo que no descansa? Primero, mantente despierto. 1 Pedro 5:8 dice: sean sobrios y estén alertas. Su enemigo, el adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. La tentación no llega con anuncio, no golpea la puerta con cortesía, se desliza, espera el momento de debilidad, se disfraza de oportunidad. Por eso, no podemos darnos el lujo de vivir espiritualmente distraídos. Segundo, cuida lo que dejas entrar. Muchos de los ataques no comienzan desde fuera, sino desde dentro, a través de lo que consumimos con nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras conversaciones, el entretenimiento que parece inofensivo, las amistades que restan en lugar de sumar, las palabras que normalizan lo que Dios nunca aprobó. Si estás luchando contra la impureza, pero sigues alimentando tu mente con contenido distorsionado, estás saboteando tu propia oración. Si estás orando por paciencia, pero vives rodeado de personas que te empujan al límite,
¿Cómo esperas mantener la calma? La tentación muchas veces entra por lo que toleramos. Por eso, proteger tu entorno no es legalismo, es sabiduría. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con intención. Si sabes dónde eres vulnerable, refuerza esas áreas. No te acerques al borde esperando tener fuerza para no caer. Aléjate. Decide antes del momento crítico. Tercero, y quizás lo más importante, corre hacia Dios. No solo huyas del pecado. Esta es una de las claves más ignoradas. Hay quienes tratan de resistir con pura voluntad, pensando que si simplemente evitan lo malo, estarán bien. Pero la verdadera victoria no está solo en resistir, sino en reemplazar. Reemplaza el hábito con una nueva dirección. No se trata de solo decirle no al pecado. Se trata de decirle sí a la presencia de Dios. Santiago 4:7 lo expresa con claridad. Sométanse a Dios, resistan al enemigo, y Él huirá de ustedes. Observa el orden. Primero, te alineas con Dios, te sometes a su voluntad, te llenas de su presencia, y solo entonces puedes resistir. El enemigo no huye de tu fuerza, huye de aquel que vive en ti. Así que no intentes luchar con tus propias herramientas cuando tienes a tu disposición el respaldo del cielo. Hay un orden que no podemos ignorar. Primero, sométete a Dios. Luego, resiste. La victoria sobre la tentación no empieza luchando, empieza rindiéndote. Porque no se trata solo de empujar al pecado lejos de ti, sino de llenar tu interior con algo más fuerte, más poderoso, más eterno. Entonces surge la pregunta: ¿estás viviendo a la defensiva, esperando a que llegue la tentación para reaccionar? ¿O estás orando con anticipación, blindando tu vida antes de que el enemigo trace su ataque? Jesús incluyó esta parte en la oración porque sabía algo que muchos olvidan. La tentación es inevitable, pero la caída no lo es. Y si no estamos preparados, si caminamos distraídos espiritualmente, sin armadura, sin dirección, sin conexión con Dios, caeremos. Pero hay una noticia poderosa: no estamos indefensos. Dios ya ha puesto en nuestras manos las armas necesarias para vencer. La verdadera pregunta es: ¿las estamos usando? Y si orar para no caer en tentación es una forma de resistir, entonces la siguiente petición que Jesús nos enseñó es aún más contundente: líbranos del mal. Aquí no solo estás pidiendo evitar el pecado, estás invocando el poder del cielo para que intervenga y te saque de él. No es solo una oración de protección, es una declaración de guerra espiritual, porque el mal no es una idea ni una metáfora. El mal es real, tiene forma, intención, estrategia, y aunque no siempre lo vemos, todos los días enfrentamos su presión. ¿Y por qué Jesús incluiría esta petición si no fuera absolutamente necesaria? ¿Por qué nos enseñaría a clamar por liberación si no existieran fuerzas que nos quisieran ver lejos de Dios? Efesios 6:12 lo explica sin rodeos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Eso significa que las batallas que vives no son solamente emocionales o físicas, son espirituales. Tienen raíces invisibles, pero consecuencias reales. Piénsalo. ¿Cuántas veces has intentado vencer un mal hábito, romper una cadena, sanar una relación rota o superar un pensamiento tóxico con tu propia fuerza? ¿Cuántas veces trataste de vencer la ansiedad con solo pensamientos positivos o de dejar una adicción simplemente con fuerza de voluntad? Pero Jesús, sabiendo lo que hay detrás de todo eso, nos dio otra estrategia. Ora, clama, invoca, porque la liberación no se logra con esfuerzo humano, sino con intervención divina. Mira lo que le dijo Jesús a Pedro en Lucas 22:31-32. Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirte como a trigo, pero yo he orado por ti para que no falte tu fe. Él no le dijo: Pedro, prepárate con tus mejores habilidades. No le dijo: Pedro, confía en tu valentía. Le dijo: he orado por ti, porque Jesús sabía que la única manera en que Pedro podía resistir el ataque del enemigo era si el cielo estaba de su lado. Aún así, Pedro confió en sí mismo. Le respondió con sinceridad, pero también con orgullo:
Señor, estoy listo para ir contigo a la cárcel y hasta la muerte. Y sin embargo, horas después, lo negó 3 veces. Esa es la diferencia entre quienes enfrentan la batalla con su fuerza y los que se cubren con la oración. Ahora compáralo con el pueblo de Israel en Éxodo 14. Atrapados entre el ejército del faraón y el Mar Rojo, no tenían armas, ni plan, ni opciones. Y entonces Moisés les dijo algo que desafía toda lógica humana. El Señor peleará por ustedes. Ustedes quédense tranquilos. ¿Y qué hizo Dios? Abrió el mar, liberó a su pueblo. Porque la liberación no es algo que tú produces. Es algo que Dios derrama cuando lo invocas con fe. Y esa misma realidad se aplica hoy. Estás luchando con una adicción. No necesitas solamente más disciplina. Necesitas una intervención divina. Estás atrapado en pensamientos oscuros, en ansiedad, en miedo constante. No basta con buenos consejos. Necesitas que el Dios de la vida entre en tu batalla. ¿Te sientes encadenado por el pecado, atado a un ciclo que no puedes romper? No se trata solo de esforzarte más. Se trata de clamar por el poder que rompe yugos. Y por eso el enemigo hace todo lo posible por alejarte de la oración. Porque él sabe que cuando un hijo de Dios clama con fe por liberación, las cadenas no resisten. Las fortalezas mentales, espirituales y emocionales se desploman. La oscuridad no puede sostenerse cuando la luz de Dios irrumpe. Salmo 50:15 lo dice claramente: invócame en el día de la angustia. Yo te libraré, y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré, y tú me honrarás. Salmo 50:15. Esto no es una linda frase motivacional, es una promesa directa del corazón de Dios. No se trata de algo que podría pasar si oras con suficiente fuerza. Es una declaración divina. Cuando clamas en tu necesidad, el cielo responde. Entonces, ¿cómo vivimos esta parte de la oración que dice: líbranos del mal? ¿Cómo activamos esa promesa con poder real? Primero, debemos reconocer nuestra necesidad diaria de la intervención de Dios. La liberación no es un evento aislado que ocurre una vez en la vida. Es una relación constante, una dependencia diaria. Cada día trae sus propios desafíos, ataques, dudas y trampas. Y cada día necesitamos que Dios sea nuestra defensa. No basta con haber sido libres en el pasado. Necesitamos permanecer en libertad hoy. Segundo, debemos dejar de pelear solos. Jesús no nos enseñó a orar diciendo: líbrame del mal. Dijo: líbranos, en plural. ¿Por qué? Porque el camino espiritual no fue diseñado para ser recorrido en soledad. No fuimos hechos para batallar en aislamiento. Necesitamos una comunidad, una familia de fe que ore, que interceda, que levante los brazos cuando ya no quedan fuerzas. Necesitamos rodearnos de personas que nos ayuden a recordar quién es Dios cuando el ruido de la batalla trata de hacernos olvidar. Tercero, debemos confiar en que Dios está actuando, incluso cuando no lo vemos. Hay liberaciones que ocurren en un instante, pero otras son procesos, y ambas son válidas. Algunas cadenas se rompen con un solo clamor, otras se desgastan poco a poco, mientras día tras día Dios trabaja en lo profundo del alma. Lo importante es esto: Él no abandona. Él es fiel. La victoria no se mide por la rapidez del milagro, sino por la fidelidad de aquel que está caminando contigo a cada paso. Así que la pregunta es esta: ¿estás enfrentando tus luchas en tus propias fuerzas? ¿O estás invocando el nombre de aquel que tiene poder para arrancarte de cualquier trampa del enemigo? Porque las batallas que enfrentas, aunque reales, dolorosas y muchas veces invisibles, no son más grandes que el Dios que pelea por ti. Y cuando pronuncias las palabras líbranos del mal, no estás repitiendo una frase vacía, estás invocando el poder mismo del cielo. Estás llamando a tu Padre a entrar en la batalla y tomar el control. Eso lo cambia todo. Y si clamar por liberación es una declaración de confianza, entonces la línea final del Padre Nuestro
es la proclamación de victoria total. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Esta no es solo una frase bonita para cerrar, es un grito de guerra, es una bandera levantada sobre todo lo que enfrentamos. Es un recordatorio de que no importa lo que el mundo diga, lo que el enemigo intente o lo que nuestros ojos vean, Dios sigue reinando. Jesús no nos enseñó a terminar esta oración con incertidumbre, ni con temor, ni con frases condicionales como «si puedes ayudarme» o «espero que estés en control». No, Él nos enseñó a terminar con una afirmación de absoluta seguridad. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, por siempre, por encima de los imperios humanos, por encima de los gobiernos, por encima de los sistemas, por encima de nuestras circunstancias. Esta es una oración que termina con autoridad, con perspectiva eterna, con el corazón firme en que el Dios al que oramos no es solo cercano, es soberano, no es solo tierno, es todopoderoso. Cuando declaramos tuyo es el reino, estamos diciendo no me gobierna el miedo, me gobierna el Rey de Reyes. Cuando decimos tuyo es el poder, afirmamos, no dependo de mis fuerzas, dependo del poder que creó el universo. Y cuando proclamamos, tuyo es la gloria, recordamos, mi vida no es para mi fama, es para reflejar la suya. Proclamar, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, no es solo una forma de terminar la oración, es un acto de resistencia espiritual. Es una declaración audaz que a pesar de lo que vemos, de lo que sentimos o de lo que nos rodea, el reino de Dios sigue de pie. Es eterno, inmutable, inquebrantable, y eso lo cambia todo, porque orar no se trata solo de pedir, se trata de alinear nuestro corazón con la verdad divina, alinear nuestra perspectiva limitada con la realidad eterna de Dios. Cuando terminamos una oración con adoración, estamos desplazando el enfoque. Ya no estamos viendo el problema, estamos viendo al Dios que lo supera. Ya no estamos centrados en nuestras limitaciones, sino en su soberanía. Imagina cómo serían tus oraciones si terminaras cada una con esta declaración de poder. En lugar de concluir diciendo, Dios, no sé qué hacer, dirías con firmeza, pero tuyo es el reino. Eso significa, yo no tengo el control, pero tú sí. En lugar de murmurar, Señor, me siento débil, proclamarías, pero tuyo es el poder. En otras palabras, yo tal vez no tenga la fuerza, pero tú tienes toda la autoridad. En vez de confesar con miedo, Dios, me asusta el futuro, afirmarías, pero tuya es la gloria por siempre. Estás diciendo, todo esto pasará, pero tu reino permanece, tu propósito se cumplirá. Eso fue exactamente lo que hizo el rey Josafat en 2 Crónicas 20. Cuando parecía que todo estaba perdido, rodeado por ejércitos enemigos y sin ninguna posibilidad humana, ¿qué hizo? No entró en pánico, no corrió en dirección contraria, oró. Reconoció su impotencia, pero no se quedó ahí. Terminó su oración en adoración. Todo el pueblo de Judá alabó a Dios antes de que comenzara la batalla. ¿Y qué hizo Dios? Confundió a los enemigos, provocó que se destruyeran entre ellos, y el pueblo de Dios ni siquiera tuvo que levantar un arma. ¿Por qué? Porque la batalla nunca fue suya, era del Señor. Esto es exactamente lo que Jesús nos estaba enseñando. La oración no termina en súplica, termina en victoria. Es un recordatorio firme. Dios ya reina. Su poder ya es mayor que cualquier diagnóstico, que cualquier deuda, que cualquier temor. Sin importar lo que estés enfrentando, la última palabra no la tiene el problema. La tiene el creador del universo. Y esto es urgente porque vivimos en un mundo que intenta constantemente hacernos dudar. Un mundo que grita que Dios no está en control, que el mal está ganando, que todo es caos. Pero cuando oramos esta última línea, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, estamos empujando contra esa mentira. Estamos recordando a nuestra alma lo que es eterno. Que no importa cuán fuerte sea la tormenta, el trono de Dios sigue firme. Entonces, ¿cómo vivimos esta verdad en lo cotidiano? Primero, aprendamos a terminar cada oración con fe, no con miedo, no con confusión, sino con convicción. La situación puede no haber cambiado todavía, pero tu enfoque sí, porque tú sabes en quién has confiado. Segundo, recordemos que la victoria no siempre se ve como esperamos. A veces, Dios actúa de inmediato, otras, obra lentamente, a través del proceso, pero en ambos casos, Él
sigue reinando. Tercero, dejemos que esta verdad moldee cómo vivimos. Si realmente creemos que suyo es el reino, el poder y la gloria, entonces, ¿por qué seguimos viviendo con miedo? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dejamos que las circunstancias nos dominen cuando conocemos al Rey que nunca pierde el control? Porque cuando crees en esta verdad, no solo la repites, la crees. Todo cambia. Entras en cada batalla con otra postura. No entras derrotado. Entras como alguien que sabe que el reino de Dios es inconmovible. Cuando la lucha parece imposible, no huyes. Te plantas, porque sabes que el poder de Dios es más grande que cualquier oposición. Y cuando el mundo entero parece oscurecerse, no entras en desesperanza. Recuerdas que su gloria es eterna. Y por eso Jesús terminó la oración de esta manera. No como un cierre litúrgico, sino como una declaración final de autoridad. Una proclamación para cada circunstancia, cada batalla, cada duda, cada temor. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por todos los siglos. No importa lo que suceda en este mundo, no importa lo que estés enfrentando en tu vida, Dios reina. Y por eso oramos. Lo que Jesús estaba enseñando con esta oración es mucho más que una fórmula. Nos estaba mostrando una forma de vivir. Porque el Padre Nuestro no es solo algo que se repite, es algo que se encarna. La mayor lección que recibimos al repasar cada línea de esta oración es esta. La oración no existe para cambiar la mente de Dios, existe para transformarnos a nosotros. Piénsalo con sinceridad. ¿Cuántas veces oramos como si necesitáramos convencer a Dios de que se preocupe por lo que nos importa? Como si tuviéramos que suplicar hasta que Él finalmente decidiera intervenir. Pero eso no es lo que Jesús nos enseñó. Él no nos dio una oración de persuasión, nos entregó una oración de alineación, una herramienta espiritual que cuando se ora con entendimiento reorganiza nuestros valores, reorienta nuestra mente y vuelve a centrar nuestro corazón en el poder de Dios, no en el peso de nuestros problemas. Jesús no enseñó a sus discípulos a pedir por su éxito personal, ni por la expansión de sus propias metas. Les enseñó a comenzar por lo eterno, a orar primero por el reino de Dios, por su voluntad, por su presencia. Porque cuando nuestras oraciones reflejan esa prioridad, ya no estamos pidiendo a Dios que cambie nuestras circunstancias, le estamos pidiendo que nos cambie a nosotros. Entonces, ¿cómo aplicamos esta oración en la vida real? Primero, tenemos que cambiar nuestra actitud al orar. La oración no es un monólogo vacío, es una conversación viva, un intercambio íntimo con el Creador del universo. Muchas veces la tratamos como una lista de pendientes. Hablamos, pedimos, nos vamos. Pero, ¿y si hiciéramos lo que Jesús enseñó? ¿Y si comenzáramos reconociendo la presencia de Dios, deteniéndonos a contemplar su grandeza antes de pedir nada? ¿Y si realmente santificáramos su nombre desde el asombro, en silencio, en reverencia? ¿Y si aprendiéramos a escuchar en oración, no solo a hablar? Segundo, necesitamos vivir lo que oramos. No podemos decir, hágase tu voluntad, y seguir aferrados a la nuestra. No podemos pedir el pan de cada día y al mismo tiempo vivir paralizados por la ansiedad del mañana. No podemos pedir perdón con los labios mientras el corazón guarda resentimiento. La coherencia espiritual es una llave. La oración no es poderosa solo cuando se dice, es poderosa cuando se vive. Tercero, debemos permitir que esta oración moldee la manera en que vemos el mundo. Cada línea del Padre Nuestro desafía lo que la cultura actual nos enseña. El sistema dice, sálvate tú mismo. Jesús dice, depende del Padre. El mundo dice, construye tu propio imperio. Jesús dice, busca primero el reino de Dios. El mundo grita, lucha por justicia personal. Jesús susurra, perdona como tú has sido perdonado. Por eso esta oración no son solo palabras, es una revolución interna, es un estilo de vida completamente diferente. Y si realmente la vivimos, lo cambia todo. Imagina esto, que dejemos de orar solo por nuestros planes y comencemos a clamar por el reino de Dios. Que soltemos el deseo de controlarlo todo y aprendamos a confiar cada día en la provisión perfecta del Padre. Que perdonemos de verdad,
como queremos ser perdonados, sin excusas, sin condiciones, que dejemos de pelear nuestras batallas con armas humanas y empecemos a clamar con humildad por liberación sobrenatural, porque esta oración, más que un texto sagrado, es una invitación a salir de la religión vacía y entrar en una relación viva, una invitación a soltar el control y caminar con fe, una invitación a dejar de centrarnos en nosotros y empezar a centrarnos en Él. Cuando haces del Padre Nuestro tu estilo de vida, ya no oras para que Dios se acerque a tu mundo, vives para ser parte del suyo. El Padre Nuestro no es una repetición vacía, es una invitación radical a vivir distinto, a pensar distinto, a confiar de forma completamente diferente. Y la pregunta más importante que podemos hacernos es esta: ¿estamos orando realmente como Jesús nos enseñó o solo estamos diciendo palabras sin comprender su peso eterno? Porque una vez que lo entiendes, una vez que captas la profundidad, la intención, el poder que Jesús encerró en esta oración, ya no puedes volver a orar de la misma manera. Ya no te acercas a Dios como antes. Descubres que el Padre Nuestro no es una tradición religiosa, es un grito de guerra de los que deciden vivir por fe. Si esta oración nos ha enseñado algo, es que orar nunca fue solo hablar. Orar es rendirse, es estrategia, es alineamiento espiritual. Es entrar en la presencia del Padre no como quien espera un milagro, sino como quien se une al corazón de Dios para vivir según su voluntad. Pero seamos sinceros, para muchos la oración se ha vuelto rutina, una fórmula, algo que recitamos porque nos lo enseñaron de memoria, sin entender el poder que hay detrás de cada línea. Jesús no dio a sus discípulos una oración para repetir por obligación. Les dio un modelo, un plano para orar con intención, una guía que transforma el ambiente espiritual, que afina el corazón y que equipa para las batallas invisibles del alma. Entonces, hazte esta pregunta: ¿estás solo repitiendo palabras o realmente estás orando? Porque hay una gran diferencia. Cuando dices, Padre nuestro que estás en el cielo, te detienes a pensar que estás hablando con el Creador del universo y que aún así Él te llama hijo, te llama hija. Cuando pronuncias santificado sea tu nombre, ¿lo estás viviendo? Tu forma de hablar, de pensar, de actuar, realmente honra su nombre. Cuando oras, venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿realmente deseas su plan o solo esperas que Él bendiga el tuyo? Cuando dices, danos hoy nuestro pan de cada día, ¿confías en su provisión hoy o estás tan consumido por el miedo al mañana que no puedes ver su fidelidad en el presente? Y cuando llegas a perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos, ¿lo dices en serio? Porque si somos honestos, muchos todavía cargamos con resentimiento, todavía guardamos heridas, todavía retenemos la misericordia que con tanto fervor le pedimos a Dios. Esto no es solo una oración, es una declaración de guerra espiritual, es una confesión de dependencia absoluta, es una rendición completa, es un compromiso a vivir como ciudadanos de otro reino. Así que hazlo personal ahora. ¿Qué parte del Padre Nuestro vas a orar diferente a partir de hoy? Tal vez lo que necesitas es dejar de controlar todo y finalmente rendir tu voluntad a la de Dios. Tal vez lo que Él está pidiéndote es que confíes en su provisión diaria, en lugar de vivir atrapado en la ansiedad por el futuro. Tal vez este sea el momento en que sueltes el peso del rencor y permitas que su perdón fluya a través de ti hacia los demás. O tal vez, y solo tal vez, lo que más necesitas es dejar de tratar esta oración como un ritual y comenzar a orarla con expectativa. Expectativa de que Dios escucha. Expectativa de que algo cambia cuando oras. Expectativa de que cada palabra tiene poder. Expectativa de que cuando tú te alineas con el cielo, la tierra se transforma, porque el Padre Nuestro no es el final de una oración, es el principio de una vida completamente nueva. Cuando oras el Padre Nuestro con entendimiento y fe, algo dentro de ti cambia para siempre.
Porque una vez que comprendes la profundidad de cada palabra, no solo con la mente, sino con el corazón, nunca volverás a orar igual. Tu oración dejará de ser una costumbre y se convertirá en comunión. Dejará de ser un hábito y se convertirá en guerra espiritual, en rendición auténtica, en una conversación viva con tu Padre Celestial.